están ustedes? Muy buen día, un gusto de saludarlos. Este martes 23 de abril se conmemoró el Día del Libro para fomentar la lectura. ¿Cuál es la importancia de potenciar la lectura, por ejemplo, en los niños? ¿Qué hábitos de lectura tenemos nosotros? ¿Qué podemos adquirir para mejorar en esto? ¿Hay hábito de lectura en Chile? ¿Qué edades o rangos tienen más la costumbre de leer? Vamos a conversar con Montserrat Cubillos, directora del Centro de Investigación para la Mejora de Aprendizajes, CIMA, de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día, un gusto saludarte. Hola Miriam, buenos días, muchas gracias por la invitación. Oye, Montserrat, a ver, hablemos un poquito del tema de la lectura. Las encuestas dicen que el 52,8% de los adultos chilenos se declara no lector. ¿Qué nos está pasando? Esto fue siempre, ha ido mejorando, ha ido echándose a perder cada vez más. Hemos cambiado los hábitos, a lo mejor ya no es el libro físico, sino que leemos más en el computador, en un tablet, en Kindle. Cuéntame un poquito cuál es el panorama actual. Yo lo veo un poquito oscuro. ¿Qué quieres que te diga? Mira, la verdad yo creo que se ha mantenido bastante estable. En general tenemos adultos que no leen tanto como en otros países. Em, los niños, a pesar de que a veces no declaran tanto gusto por la lectura, son los que declaran leer con mayor frecuencia, quizás justamente porque están en edad escolar en la que se supone que es parte de lo que tienen que hacer. De todas maneras, en parte lo que tú dices, que ya, ¿qué significa leer en el fondo? Leer hoy día no es solamente leer libros, también, por ejemplo, revisar el correo electrónico en el celular. En muchas encuestas se considera lectura o estar revisando redes sociales, por ejemplo, leyendo posts en Instagram o algo así, también se puede considerar una lectura. Entonces, de todas maneras, es más híbrido. ¿Qué significa lectura? Y eso podría perjudicar o no los números, así cuando uno ve solamente regresión de cómo han ido avanzando estos números, no es tan fácil en el fondo tratar de separar los efectos de los distintos tipos de lectura. Hablemos a ver de la lectura tradicional, ¿no es cierto? De ver ya sea en cualquier formato, pero lectura, leer una novela, leer algo de historia, leer, no sé, una poesía, a pesar de que se siente como tan anacrónico hoy día. ¿Por qué es importante la lectura? Bueno, la lectura, de partida, hablemos, es verdad que es importante distinguir, porque las investigaciones que se hacen en general con lectura son más estrictas de qué se entiende por lectura. Entonces, por ejemplo, la lectura específicamente de ficción, es decir, de novelas, se ha asociado, por ejemplo, con mayores niveles de empatía, se asocia también con mejor calidad de vida porque hay mayor longevidad, gente que derechamente vive más tiempo. También sabemos que la lectura por ficción se asocia a mejores puntajes en pruebas estandarizadas de lectura, que puede ser también una puerta de entrada a la universidad, por ejemplo, y eventualmente a un mejor trabajo o incluso acceso a un mejor salario. Entonces, aparte del beneficio estético de conmoverse con un buen libro, de encontrar un personaje que me habla, que dice cosas acerca de la vida que era bueno que yo aprendiera, tiene toda esta parte más cognitiva o más pragmática, si tú quieres, que también es súper beneficiosa para los adolescentes, niños y también para los adultos. Oye, ¿qué pasa con el desarrollo de la imaginación, de la creatividad respecto de la lectura? ¿Me lo mejora? No tenemos ningún estudio que es muy difícil de medir. ¿Qué significa que aumenta mi imaginación o mi capacidad de imaginar? Al menos yo no conozco ninguno que lo mida así. Sin embargo, sabemos que puede mejorar tu razonamiento verbal, es decir, tu capacidad como de entender mejor cómo las ideas se relacionan entre ellas y de todas maneras adquieres mejor vocabulario. Y el vocabulario podría eventualmente ser una medida un poco de las cosas que yo puedo pensar, porque si tengo palabras significa que lo puedo pensar. Entonces, acceder a un mejor vocabulario a través de los libros en alguna medida puede contribuir en el fondo a las cosas en las que yo puedo imaginar o a las cosas que yo puedo analizar. En buenas cuentas, yo puedo de alguna manera expresar mejor mis ideas y desarrollar también de alguna manera un pensamiento más crítico, ¿no? Claro, efectivamente, toda la capacidad del lenguaje repercute en mi capacidad cognitiva, en el fondo la capacidad que yo tengo para pensar y también mi capacidad para enjuiciar o hacer un análisis crítico de aquello que leo.
Oye, y respecto del tema estético, ¿se desarrolla, se sabe, hay estudios respecto de eso, respecto a desarrollar, por ejemplo, el gusto estético o los distintos aspectos de la sensibilidad, por ejemplo? Me imagino que existen estudios más cualitativos. Yo no me dedico tanto a eso, Ya, porque esa es una investigación en general más teórica que aplicada, claro. porque de nuevo es difícil medir qué significa en el fondo que desarrollé mi gusto estético, pero sí sabemos por experiencia en el fondo, por la cantidad de profesores que se dedican a fomentar la lectura, por profesores universitarios y también en edad escolar, que se puede impactar en los estudiantes cuando se desarrolla una lectura que es acompañada, que es guiada, que conduce también al estudiante a desarrollar ese gusto por la lectura. Oye, yo tuve un profesor de estética que en algún momento alguien dijo, bueno, profesor, en estética nada hay, no hay nada escrito, ¿no? En gustos no hay nada escrito. Y el profesor le dijo, sí, señora, hay mucho escrito, lo que pasa es que usted no se lo ha leído, ¿no? Entonces, de ahí iba un poco mi tema. Pero vamos un poco a la concentración. Vamos a qué pasa con algo que se ha hablado mucho últimamente a todo nivel. Y es el tema de saber la comprensión de lectura. ¿Qué pasa con ello? ¿Por qué en Chile estamos tan al déficit? Es una buena pregunta que tampoco la tenemos clara. Yo creo que en gran parte se explica, por ejemplo, el déficit de los adolescentes. Sabemos que uno de cada adolescente está descendido en lectura, y podemos sospechar que en gran parte es un problema que se arrastra desde que eran chiquititos. O sea, las investigaciones nos muestran una y otra vez que la trayectoria en comprensión lectora es muy continua. Es decir, un fracaso temprano en lectura, lamentablemente, es un muy buen predictor de fracaso también posterior en lectura. Entonces, esta idea como de una trayectoria que es difícil de interrumpir explica en parte por qué tenemos adolescentes que no entienden lo que lea. En general, son adolescentes que no adquirieron la fluidez a tiempo, que todavía les cuesta decodificar y que no tienen vocabularios demasiado amplios. Y esta idea de la fluidez descendida repercute, por supuesto, en el deseo de leer el estudiante. Un estudiante que le cuesta mucho entender lo que lee no quiere leer. Y como lee menos, esas poquitas habilidades que tiene se terminan oxidando todavía más, y por supuesto es todavía más negativo el efecto que encontramos cuando se hacen mayores, porque no solo tienen ese descenso inicial, sino que la brecha entre los que estaban más altos y los que estaban más bajos al principio ha tendido a aumentarse con la trayectoria porque unos eligieron seguir leyendo y así pulieron sus habilidades y los otros eligieron no leer y por lo tanto se oxidaron todavía más esas poquitas habilidades. Entonces eso en parte, la consolidación de la fluidez temprana, explica por qué nuestros adolescentes leen en niveles tan diferentes. Oye, ¿qué tan cierto es aquello de que en los niños se aprenden a leer si ven a sus padres que leen? Siempre se decía en una casa donde hay una pequeña biblioteca, donde se ve que los padres leen, el niño también va a adquirir ese sentimiento, digamos, por los libros de acercamiento. ¿Es verdadero? ¿Qué tan verdad es eso? ¿Ustedes tienen estadísticas sobre eso? Sí, tenemos. Un estudio que yo hice hace 2 años con datos CIMSE. Primero sabemos muy claro que la correlación entre lo que leen los padres, lo que hacen los padres, la cantidad de libros en la casa es positiva, con el interés que manifiestan los niños por los libros y también su desempeño en lectura, ¿ya? Pero estas relaciones son siempre en promedio. Entonces también puede venir un papá o una mamá que quizás vea después esta entrevista y piense, oye, pero yo en mi casa tengo un montón de libros, yo leo y mi hijo igual no lee. Claro, porque eso obviamente que hay excepciones, ¿cierto? Ahora, lo que pasa también es que lo que ocurre en la familia con los niños más pequeños no es necesariamente en el fondo como un resguardo absoluto de que ese niño que le gustaba leer cuando era chico necesariamente se convertirá en un adolescente que todavía le gusta leer. Entonces, muchas veces lo que pasa en las familias es que se acompaña mucho la lectura de los niños mientras están aprendiendo a leer, pero una vez que el lector se convierte efectivamente en un lector autónomo, un lector independiente, la familia siente que cumplió con su pega y lo deja un poco. Y entonces, independiente a veces de lo que el padre o la madre hace en su tiempo libre, independiente de que todavía existan libros en la casa, vemos que muchos adolescentes
y pasan por un periodo importante de descenso en la motivación a la lectura, y ahí no es siempre atribuible a lo que hizo o no hizo la familia. Entonces, ese descenso muchas veces tiene que ver con, como decías tú al principio, como la competencia de las otras actividades a las que puedo dedicar mi tiempo, tiene también que ver en la manera en que el colegio está abordando la lectura y cómo en algunos casos esa manera de abordar la lectura hace que muera el gusto por los libros, o también a veces con la relación con mis pares, si justo ninguno de mis amigos lee, es más difícil que yo quiera leer. Entonces la familia aporta un montón, pero no es lo único que conduce a un niño desde el inicio, una motivación por los libros, hasta egresar del colegio manteniendo una motivación por los libros. Sin embargo, incluso en adolescentes vemos que los padres afectan todavía, o sea, siguen explicando parte de esa varianza, pero ya cuando son más grandes, en el fondo ese porcentaje de varianza es mucho más chiquitito que lo que explicaban cuando los niños eran todavía en el fondo en edad preescolar. Entonces, como mensaje para la familia es de todas maneras hay que hacerlo y no dejar de hacerlo a pesar de que el niño crezca, pero sí buscar todas las otras formas en las que puedo apoyar a mi hijo, asegurarme que adquiera fluidez, asegurarme de ir incorporando vocabulario, es decir, hablando con mis hijos y también haciendo lo propio para que el colegio aporte con lo suyo y que el colegio no eche a perder el trabajo que yo estoy haciendo desde la casa. Bueno, ahí hay varios temas, pues siempre se ha dicho que los libros que recomendados no necesariamente para lectura, me refiero en los colegios, no necesariamente son del gusto ni lo que se requiere como lectura obligatoria, ¿no? De repente hay algunas cosas que son unas fomedades horribles. No, en general, no es lo que yo he escuchado. Eh, a mí quiero ir un poco, a lo mejor ustedes lo han estudiado, y es el tema de hoy día la tecnología me hace leer, me hace ver distintas cosas, me hace desarrollar a lo mejor un lenguaje, mis capacidades de forma distinta a como es un libro físico o un libro leído por internet, no me importa, pero me refiero a un tema de un argumento de largo plazo, un libro de X cantidad de páginas donde yo pueda ir leyendo e ir desarrollando la lectura y conversarla a lo mejor después con mis pares, con alguien interesado en el tema, etcétera. Hoy día se desarrollan distintos. ¿Significa eso que estamos más apurados, más no tenemos el tiempo, no nos damos más bien el tiempo para elaborar nuestros propios conceptos a partir de la lectura y queremos que nos den las cosas ya hechas y por eso a lo mejor el auge grande del tema audiovisual? Em, yo creo que de todas maneras el tiempo es una variable que no es solo de esta época. En el fondo, estar constreñido por la cantidad de cosas que quiero hacer versus el tiempo disponible es algo habitual. Sí creo que hay una parte de verdad en decir que estamos cada vez más acostumbrados a textos más breves. O sea, hoy día, por ejemplo, las publicaciones en Internet, las publicaciones en las redes sociales tienden a ser breves. Twitter siendo como el mejor ejemplo de cómo se beneficia y en el fondo se aprueba que sea lo más breve posible. Y eso de todas maneras afecta en la capacidad que tenemos nosotros de mantener la concentración en un texto que es más largo, que requiere mucho más ánimo en el fondo de animarse y dedicarle. Lo vemos habitualmente en los colegios que los niños solamente por la cantidad de páginas que tienen los libros no se animan a leer. Yo creo que no es exclusivo de los niños de hoy. Yo creo que a todos nos pasó que quizá un libro demasiado largo se sentía como demasiado. Sin embargo, sí creo que en esta época, por el tipo de texto que está de moda, si queremos ponerlo así, de alguna manera estamos todavía más perjudicando nuestra capacidad de mantener la atención por un texto que sea más largo. Lo otro que decías tú respecto como a la lectura digital o en libro físico, las evidencias que existen son un poco mezcladas porque no es lo mismo leer, por ejemplo, en un iPad que en un celular o en un Kindle, y no es lo mismo leer en un libro que tenga, qué sé yo, una edición más grande, más chica. Entonces, no es tan fácil llegar como a una sola conclusión, pero al menos lo que dice la evidencia es que pareciera que existe mayor tendencia a generar comprensión lectora cuando leo en papel que cuando leo digital. Sin embargo, sabemos que existen otras variables que son importantes, no solo la comprensión. Entonces, el acceso a mucha mayor cantidad de libros en plataformas digitales, por ejemplo, también podría ser un beneficio que aporta lo digital versus
lo que sería en libros físicos, porque hay muchas familias que se lee mucho y de partida los libros son más baratos digitalmente, entonces eso le da acceso a la familia a mayor cantidad de libros y además por temas de espacio. No hay necesariamente dónde guardar toda la cantidad de libros que los hijos a veces quieren leer y por eso también puede ser más práctico derechamente la lectura digital. Entonces, lo que yo recomiendo cuando me preguntan esto es que cuando es un texto de estudio, cuando yo necesito aprender acerca del texto, creo que vale la pena tenerlo en papel. Sin embargo, si es por placer o es una lectura más recreativa, creo que lo digital aporta muchos beneficios que es necesario también conocer. Oye, yo leía en algún, ya no me acuerdo dónde, pero en alguna parte, el tema de que un país que no lee es un país pobre. ¿Por qué? Porque los ciudadanos en general con bajos niveles de educación tienen menos oportunidades y herramientas para cambiar su propio destino, pero porque se supone que la cultura pasa a través de la lectura. No tenemos en este momento otra fórmula. Como dices tú, cada vez día más estamos privilegiando la entrega de información lo más rápida posible y ojalá todo hecho, todo listo, ¿no? La solución ya, no buscarla uno. Estamos cambiando de alguna manera nuestra forma de razonar. Hay una investigadora que está en la Universidad de Oxford que dice que justamente la lectura, de partida como la invención de la escritura y luego la invención, por supuesto, de la lectura, derechamente cambió la manera en la que el cerebro funciona. Yo creo que nunca vamos a perder la capacidad de lectura, así como en términos más fisionómicos, si tú querís, de volver atrás y cambiar el cerebro. Al menos yo no conozco ninguna investigación que haya dicho eso. Sin embargo, creo que en el fondo no leer nos hace más pobres en el sentido de que nos cierra puertas, no nos da acceso a muchas experiencias que podríamos experimentar vicariamente a través de los personajes, a muchos contextos que podríamos conocer a través de los libros, a los que quizás nunca vamos a tener acceso para llegar. Y además nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Yo creo que nunca hay que perder de vista cuando uno está trabajando en colegio que la lectura tiene una parte que es pragmática, que efectivamente nos interesa que vaya mejor en el CIMSE, que tenga mejores notas, pero hay una parte que es derechamente humana, antropológica, que es clave a través de la lectura, que efectivamente hay ahí valor independiente de si logramos o no movilizar ese CIMSE. Oye, y respecto justamente, hablemos del tema de los colegios. Tú decías delante que ojalá que los colegios también estuvieran incluidos en esto y no mataran la lectura, la típica lectura de cuentos, por ejemplo, que se hace de niños, se le hace a los niños y entonces de alguna manera ir fomentando el gusto por, ¿no? Cuéntame con respecto de la enseñanza pública hoy día, básica, media. Hay una orientación, hay una expresión, hay un instrumento de política pública que se esté fomentando, en que se esté fomentando la lectura en Chile. Yo creo que ha habido varios esfuerzos. A mí me parece que las bibliotecas escolares están haciendo una buena pega de seleccionar buenos libros, de ofrecerle a los colegios que vayan renovando sus catálogos. También desde la academia en Chile se ha hecho mucho esfuerzo para ir renovando la manera en que en que los colegios, perdón, trabajan con la lectura. La Red por un Chile que lee, que asocia a muchas instituciones públicas y privadas, también hace una excelente pega de asegurar que los niños aprendan a leer, de ir acompañando esos procesos y de ir proponiendo ideas también que afecten a la política pública. Nosotros acabamos de terminar, Mónica Segers y yo, que es una investigadora chilena asociada a una universidad en San Francisco, acabamos de terminar un estudio en el que intervenimos colegios para ver si es que lográbamos movilizar la motivación a la lectura, y entonces los capacitamos a estos profesores en un método que tiene pilares justamente los que hemos ido comentando, o sea, que haya acceso a libros, que los profesores den tiempo de la jornada para la lectura independiente, que los estudiantes puedan seleccionar esos libros, que se lleve registro de esa lectura muy minucioso, pero que no termine necesariamente en una evaluación o en una nota, que haya espacio para que los estudiantes se recomienden mutuamente libros y también que los puedan discutir. Y este que fue un estudio experimental, que teníamos grupo de control, en el fondo en otros colegios en los que no hicimos todo este nivel de programa,
y encontramos diferencias súper significativas entre el grupo tratado y el grupo que no recibió el tratamiento. Entonces eso a mí también me da esperanza de que hay veces que no es que el colegio tenga mala voluntad, es sencillamente que todavía no se animan a cambiar la manera en la que han estado funcionando. Hay mucha inercia en la escuela, y yo creo de verdad que no es por mala voluntad, es que hay veces que lo administrativo o la urgencia de otras cosas que son importantes, por ejemplo, la salud mental de los estudiantes o, o cualquier otra cosa de infraestructura o cualquier otro problema en el fondo que viene siendo más urgente y que entonces esto que es súper importante queda un poco a veces postergado porque no hay suficiente tiempo para pensarlo, para reflexionar y también porque, digámoslo así, es un desafío para el profesor, por ejemplo, animarse a que el estudiante pueda elegir cualquier libro porque muchas veces dicen, pero ¿cómo voy a evaluarlo si yo no me he leído todos los libros y así? Entonces hay como una serie de trabas que a veces impiden que los colegios hagan lo que en el fondo tienen ganas de hacer. Eso es lo que yo he visto con profesores. Todos tienen ganas de que el estudiante le guste más la lectura. Entonces, quizás faltan los tiempos para organizar bien un plan lector que contribuya a esto, pero yo creo que hay mucha gente que sabe que esto es lo deseable, y entonces tengo esperanza de que estemos mejor. Oye, sí, yo no quiero mostrar todo como un pesimismo, ¿no? Pero, a ver, es sabido, hay páginas incluso en internet que a ti te dan un libro de lectura en el colegio y hay incluso apoderados que los leen y hacen los resúmenes y se los mandan a los chiquillos para que no tengan que leer en realidad, ¿no? Hay páginas donde están los resúmenes de tal o cual libro y ya está, justo como para la nota para la prueba, digamos. Pero también hay una cosa que me llama la atención ya no solamente a nivel escolar, sino que ya de adulto. Se sabe, es motivo de chiste incluso, que tú compras un mueble que no viene armado, y la gente tiene que seguir ciertas instrucciones para armarlo y viene bien explicado. Sin embargo, la comprensión lectora es muy mala porque no son capaces muchos adultos de seguir esas instrucciones, de leer bien, el mueble al final termina desarmado nomás, porque termina mal hecho. Eh, ¿Qué está pasando? Esa es mi preocupación última en realidad. ¿Qué está pasando con nuestra comprensión, con nuestra paciencia, para obtener resultados? Todo lo queremos rápido. La comprensión lectora en adultos, igual que como te hablaba del adolescente, muchas veces se arrastra desde chico. O sea, la instrucción en lectura ocurre en el colegio. Después de salir del colegio, nadie más en el fondo tuvo clases de cómo se lee, ni estuvo explícitamente fomentando su vocabulario ni así. Entonces, de ahí en adelante se espera que la comprensión aumente en la medida en que el adulto lea. Entonces, claro, un nivel bajo de frecuencia de lectura puede ir haciendo que se vayan oxidando nuestras capacidades para leer bien, nuestra memoria de trabajo, la capacidad de atención, y también como el mismo interés por leer. Entonces, eso explica en parte lo que pasa con adultos. Sin embargo, yo de verdad creo que está como más metido en el imaginario que estamos peor de lo que estamos. No estamos tan mal. Chile es líder en la región en Latinoamérica. Tenemos los adolescentes que mejor leen de todos los países que son más o menos comparables a nosotros. Es verdad que hay un desafío enorme, hay mucho que se puede hacer, pero también vale la pena ver todo lo que hemos avanzado. Chile tiene también niveles de cobertura increíbles, o sea, casi todos los niños van efectivamente al colegio. Que hay mucho por mejorar, no cabe duda, pero también es bueno mirar atrás y estar orgulloso de lo que hemos conseguido. Y eso también es importante, para no restarle mérito a los profes. No, por supuesto. Oye, no, y aparte de eso, la alfabetización chilena es muy alta, ¿no? Un 90 y tantos por ciento, 95, 96% de alfabetización lograda en Chile. Es pionero en eso en América Latina. Y respecto de esto, Montserrat, ¿ustedes están haciendo, tú estás participando o has hecho algún tipo de estudio respecto de cómo estamos en el concierto internacional? No, yo no trabajo con datos a nivel internacionales, ¿Ya? pero la prueba PISA, que es una prueba internacional, en el Sí. fondo ellos hacen sus propios análisis y por eso en el fondo me consta que estamos mejor que otros países de Latinoamérica. Ya. Em, Estamos, por supuesto, por debajo del promedio de la OECD de otros países que están más desarrollados, pero tampoco creo que como que sirve de mucho estar
como concentrándose en todo lo mal que hemos hecho y creo que siempre hay que tener como la mirada positiva de ver todo lo que se puede hacer. Por eso que a mí me entusiasma mucho ver que con este estudio logramos movilizar la motivación de los estudiantes, que cambiando algunas pocas cosas, acompañando a los profesores, invirtiendo en libros, se logra que la gente lea. No se necesita ir a hacer el show de títeres ni que los estudiantes hagan grandes representaciones, no se necesita hacer grandes inversiones para que los estudiantes efectivamente lean. Es principalmente darles tiempo para leer dentro de la clase y espacio para que se recomiende el libro. Entonces eso a mí me da esperanza, digo, en verdad hay muchas cosas que se pueden hacer. Y lo mismo se podría hacer también con adultos, o sea, esta iniciativa, por ejemplo, de la Biblioteca Pública Digital, que todos tenemos acceso gratis con nuestro root, nos da acceso efectivamente a una cantidad enorme de libros y entonces así vamos de alguna manera acortando las brechas y asegurándonos de que todos tengamos las posibilidades de seguir leyendo y seguir mostrando interés por los libros. Oye, este estudio, para ir terminando, cuéntame dónde fue aplicado. Estos fueron 11 colegios entre Magallanes y Coquimbo. Teníamos tres grupos, un grupo de colegios que recibió la intervención completa, que fue la que te describí antes, acompañando a los profesores, etcétera. Fue un grupo 2 que recibió solamente libros. Queríamos comprobar si en el fondo era solamente tener los libros lo que hacía que no tuvieran tanta motivación. El tercer grupo que fue solamente de medición, que era nuestro grupo de control. Entonces lo que encontramos es que recibir solamente los libros no es suficiente para lograr motivación a la lectura. De hecho, lo que vemos en las trayectorias de los colegios en los que no intervenimos es que la motivación inicia alta y desciende a lo largo del año. O sea, la única manera de revertir esta tendencia a la baja es hacer algo, que fue justamente lo que hicimos en el grupo intervenido, que fue en el único grupo que aumenta la motivación lectora desde el principio hasta el final del año. Por eso yo, como te digo, mantengo la esperanza de que hay mucho que podemos hacer. Perfecto, muchas gracias, Montserrat, por haber estado hoy día con nosotros. Tú ves el panorama más, el vaso más lleno que vacío. Siempre me gusta fijarme en el vaso lleno, sí. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Muchas gracias a ti, que les vaya muy bien. Igualmente, le damos las gracias a Montserrat Cubillos, directora del Centro de Investigación para la Mejora de Aprendizajes, CIMA, de la Universidad del Desarrollo. Conversamos sobre el tema del libro, no hablamos mucho hablamos mucho del fomento a la lectura, no hablamos del día del libro mismo, pero bueno, el día del libro para mi idea en realidad debiera ser todos los días. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro. Muchas gracias a ustedes.